Hola amigos, esta vez toca explicaros cómo nos fue la Oktoberbook, prueba realizada en el Pirineo Leridano en las instalaciones de la Bassella. En esta segunda edición, el roadbook era el principal protagonista, donde cada uno de los pilotos podíamos elegir entre tres opciones distintas. La rutilla, ruta de 120 kilómetros que discurre por los bosques de la comarca del Solsonès. Ruta sencilla y que sus participantes empezaban a partir de las 8:30 de la mañana. La segunda opción era la Rutaca, evento que se componía de más de 300 kilómetros compuesto por dos bucles. The Mountain, 224 kilómetros por las montañas del Prepirineo con las cotas más altas de la ruta, por encima de 2000 metros, y The Forest, la ruta que hacían los que habían decidido hacer la rutilla de 120 kilómetros que he comentado antes. Y por último estaba la Fakirada, la ruta para los más valientes que se componía de los tres bucles, The Mountain, The Forest y The Desert, una ruta por pistas rápidas y polvorientas, que hacían que el total de la ruta fuesen más de 500 kilómetros, solo accesible para los más valientes. Después de los primeros kilómetros de asfalto, llegábamos al punto kilométrico 3,23, en el que, como podéis ver, teníamos el desvío a la izquierda hacia Casa Tapiolés. Aquí abandonábamos la carretera y empezábamos nuestra ruta por campo. Metros después del desvío anterior llegaba una bifurcación, la cual, como podéis ver en la viñeta, era fácil identificarla gracias al árbol y la casa. $500 metros después había otra viñeta fácilmente identificable. Como podéis ver, nos indicaba que en el punto kilométrico 4400 teníamos una bifurcación del camino en el que teníamos que desviarnos a la derecha, y para más señas, con cap 19 grados. Poquito después, en el punto kilométrico 6,05, venía nuestra primera duda en cuanto a navegación. Además, como podéis ver, nos juntamos con otros dos participantes que les pasó lo mismo. Al final, entre los tres, adivinamos por dónde había que ir. Yo juraría que es por ahí. A mí, yo que claro, llevo 6.24, no he llegado al 6.3, que es donde hay que girar. ¿Eh? ¿Es por aquí? ¿Es por ahí? Sí, seguro. Sí, yo creo que sí. Sí, porque por ahí sale también, ¿no? Sí. No, pues es por aquí seguro. Es por ahí. Pues mira, yo estaba dando la vuelta porque ahora tenía yo mis estamos dudas. en la viñeta 10. Sí. En la viñeta 10. Sí, yo creo que sí. También me estaba fiando de los grados. 6.10. Sí, yo llevo 6.10. Me marca 6.10 y estamos 6.05. Sí. Opa. Aunque ya había amanecido y se veía perfectamente, todavía a estas horas de la mañana hacía bastante fresquito, lo que hacía que llevase los dedos helados.
que aquí ahora hay una trialera, pero hay dos chicos ahí encallados. Vale, pero tú si vas por el roadbook, ningún problema. ¿Todo bien? Como habéis podido comprobar, en la viñeta anterior ya nos avisaba de que venía un tramo un poco dificilillo, sobre todo porque era un terreno con mucha piedra, además de la propia pendiente del terreno. En este punto paré porque tenía alguna duda, ya que aunque la viñeta no presenta mucha dificultad, el problema era que no iba del todo bien recalado. Viñeta fácilmente identificable. Comprobamos que vamos bien recalados y seguimos ruta. Viñeta 52. Como podéis ver, comprobamos que nos sale un camino desde la derecha. En esta viñeta lo que el roadbook nos quiere decir es que abandonamos la pista principal en un desvío hacia la derecha, como se indica en la viñeta 53. En la viñeta 55 que os pongo ahora tuve una pequeña duda, ya que 100 metros antes del desvío tenía que haber visto el camino que me salía desde la derecha, cosa que no vi. Pero al final, como iba bien recalado, decidí hacer el giro y acerté. Así que continuamos. Viñeta 62. Cable de ganado que nos bajamos para apartar
pasamos la moto y volvemos a dejarlo cerrado. Aquí, como podéis comprobar en la viñeta 64, justo antes de llegar a la carretera, debería estar el cable de vacas que nos indica la viñeta, pero que en este caso estaba quitado. Vamos 36,8. ¿No? La viñeta 65, como podéis ver, nos indica que tenemos que abandonar la carretera en dirección El Salcer, como nos indica el propio letrero a la entrada del camino. Viñeta 76, fácilmente identificable. Como podéis ver, sale un camino a la izquierda que termina en una finca privada con unas puertas de entrada. Continuamos. Pequeña parada para inmortalizar algunas de las zonas más bonitas de la ruta. En este tramo, más sencillo y sin tanta piedra como el trozo de antes, empecé a coger confianza y a aumentar el ritmo, porque como iba solo, pues empecé a subir de velocidad. Me empecé a confiar, cosa que no se debe hacer nunca cuando uno está montando en moto, porque como podréis ver ahora, vino mi primera caída del día. Como podéis ver en las repeticiones, toco el freno delantero, cosa que no hay que hacer en campo. Yo vengo de la velocidad y al fin y al cabo, cuando estás confiado, pues no te das cuenta y haces acciones inconscientemente que no son las más adecuadas. En campo está claro que el freno delantero hay que tocarlo lo menos posible y sobre todo en curva, cosa que sí hago aquí, porque cuando me di cuenta que era una curva de 180 grados y venía un poco rápido, mi intuición fue tocar el freno delantero. Craso error, porque según lo toqué, perdí la rueda delantera y fui al suelo. Una vez levantada la moto y visto que no teníamos daños, ni yo ni la moto, continuamos. Viñeta 79. Bifurcación de caminos con casas a la derecha. Fácilmente identificable. Seguimos. Viñeta 84. Llegamos a otra bifurcación en la que, como podéis ver en la viñeta, viene identificado además con un cartel en el ángulo que separa ambos caminos. Continuamos. Curva de 180 grados, parecida a la de la caída. Esta vez íbamos más despacio y hemos aprendido del error.
Sin embargo, un poquito más adelante, al parar para comprobar que iba bien en una bifurcación de caminos, apoyo mal el pie y al suelo, esta vez prácticamente parado. Cogemos fuerzas y levantamos la bicha, que no veas cómo pesa. En el kilómetro 65 paramos a desayunar. Teníamos un almuerzo gratis en el restaurante Cal Agustí, que estaba incluido en la inscripción. Pudimos compartir un ratito con algunos de los compañeros. Tras 10 kilómetros de enlace por carretera, entrábamos a una zona en la que el asfalto estaba completamente roto. En el kilómetro 72 dejábamos el asfalto roto y volvíamos al cemento. Y después de otros poquitos kilómetros más por carretera, por fin volvíamos a los caminos. Pese a que la realización del Oktoberfest se tuvo que retrasar una semana y prácticamente era noviembre, disfrutamos de un día espectacular en el que además, como podéis ver, las vistas acompañaban en todo momento. Llegando al kilómetro 88 nos acercábamos al punto más alto de la ruta.
Al llegar al kilómetro 90,99 tuve mi gran equivocación del día, en cuanto a navegación se refiere. La verdad es que me confundí porque justo cuando llegamos al aparcamiento daba la impresión, como podéis ver en la viñeta, que nos marcaba que girásemos a la derecha y me daba la impresión que aunque ese primer camino estaba cortado por una valla, era el primero de los dos que había que dejar. Entonces giré a la derecha y continué por este camino que, como habéis visto, estaba equivocado. Pues ahora estoy despistado, ¿eh? Ha habido aquí un par de cruces que no lo veía claro. Pues yo igual, porque había uno que ponía como una especie de... Que tenía que venir un camino por la derecha. No sé, no lo he visto. Pues yo por ahí no es. Yo me tiro por ahí no es. Y creo que es por ahí porque además pone que a partir de aquí carretera. Y por ahí hay carretera. Yo no la había visto. Por tanto, la decisión correcta hubiese sido la que podéis ver en esta viñeta acoplada a la imagen. En el kilómetro 109,4, correspondiente a la viñeta 123 que veis ahí, las siglas que aparecen a la derecha quieren decir abandonar carretera. En el punto kilométrico 132,99, como podéis ver, llegábamos a un mirador en el que hubo que pararse para hacerse una foto porque había unas vistas espectaculares. Y poco después llegábamos al kilómetro 149, donde había un punto de control por parte de la organización. En el kilómetro 172,17 llegábamos a otro de los sitios más bonitos de la ruta, el mirador del Coscolet. Increíble las vistas, no pudimos resistirnos a parar y hacer un vídeo con las imágenes que os paso. Obviamente, después de subir a un sitio tan alto, había que bajar. Y como nos señalaban en la viñeta, era una bajada técnica, en la que si además llevabas una moto de más de 200 kilos, había que tener un poco de cuidado.
En el kilómetro 178 tuvimos una pequeña duda, pero al final decidimos continuar por el camino de la izquierda y acertamos. Aquí vino mi segunda caída del día. Al atravesar un charco que había en el medio del camino, no pensaba yo que era tan profundo, y justo cuando estaba a la mitad, al acelerar para no quedarme en medio del charco, resbalé como si estuviese en una pista de hielo. Fue una caída sin consecuencias, lo único para lo que sirvió fue para, primero, ponernos marrones, tanto la moto como yo, y segundo, para darnos cuenta de que esta moto pesa mucho. De hecho, como podéis ver en las imágenes, tuve que arrastrarla a los Charlie Cine One porque por la pendiente que había o cómo había quedado la moto, no tenía fuerzas suficientes para levantarla. Al final lo conseguí. Ya está, ya está. Que no dejamos el fango, ¿eh? Sí, sí. Le hace falta un lavado a la moto ahora. Pues nada, después de habernos rebozado como una croqueta por el barro, continuábamos la marcha con ganas de llegar al punto de partida de todos los bucles para comer algo y juntarme con mi chica Rachel Ray y empezar la segunda parte de la ruta. En la viñeta 182, kilómetro 181, nos avisaba de que en la bifurcación de estos dos caminos había una fuente para poder reponer fuerzas con un poquito de agua fresquita.
Es una pena que me quedase sin baterías, porque la última parte del primer bucle, es decir, estos últimos kilómetros hasta la llegada a la comida, hubo un tramo que fue realmente espectacular, con algún trozo que otro bastante picante.